Nosotros estamos viendo los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan. Estamos paso a paso en este proceso, siguiendo lo que el Señor hizo en la última noche antes de ir a la cruz, en esa relación especial, íntima, en esa comunión que tuvo con los discípulos en una forma singular, única. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo comenzó a su discurso del monte, el curso del aposento alto, quiero decir, de una manera especial, diciendo que a los que antes había amado, los amó hasta el fin. Ese va a ser el hilo conductor de todos estos capítulos, porque Él va a hablar precisamente en una forma muy íntima con aquellos que Él había amado. Y en ellos, con todos y cada uno de los que creeríamos posteriormente en Él, por la gracia y la obra del Espíritu Santo que nos convenció y nos llevó a los pies del Señor Jesucristo. De tal manera que en esos momentos especiales donde Él empezó a revelar lo que iba a pasar, que debía ir a la cruz, que debía morir en ese lugar, que uno de ellos lo iba a entregar, los pensamientos de sus discípulos empezaron a moverse internamente. Uno se puede imaginar cómo no podían entender de qué se trataba, por qué el Señor tenía que irse, por qué tenía que dejarlos. Y entonces Él notó que se turbaba el corazón de ellos, que había en sus almas también una preocupación que no podían dominar. No se turbe vuestro corazón, capítulo 14, versículo 1, es lo que determina lo que más adelante el Señor les va a decir, cómo los va a tratar, cómo los va a consolar, cómo los va a alentar, les va a dar fortaleza a través de las palabras y las enseñanzas que le estará transmitiendo. Y del capítulo 14 al capítulo 16 hay un personaje, digamos, una persona que se destaca, y es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo va a poder mostrarle a los discípulos que era necesario que Él se fuera para que enviara del Padre el Espíritu Santo, el gran Consolador. Y eso es lo que va a hablar. Quizás en la neumatología, o como se le denomina normalmente en teología sistemática o en la doctrina del Espíritu Santo, son los capítulos que más nos hablan del Espíritu Santo en forma mucho más clara, para que no nos confundamos, para que podamos entender la importancia y la trascendencia de la tercera persona de la Trinidad. Y en este contexto es que el Señor en primera instancia, en los versículos 16 y 17, les dice que Él va a rogar al Padre para darles otro Consolador, que en consecuencia no los va a dejar solos en la situación en la que se encuentran, sino que va a enviar otro Consolador de la misma especie, de la misma esencia de Él, para que esté con ellos, para que pueda guiarlos, conducirlos. Le denomina el Señor el Espíritu de verdad, porque Él, como dice después el versículo 26, que va a ser nuestro versículo que vamos a tocar en el día de hoy, pueda guiarles, pueda enseñarles toda la verdad. Aprendemos mucho nosotros de la manera en que Jesús animó a sus discípulos en tiempos complejos para ellos. Estaban turbados y confundidos porque no entendían, pero el Señor los trató a cada uno de ellos en una forma particular, mostrándoles que en realidad la presencia de Él en el Espíritu Santo nunca se iba a apartar de ellos. En este versículo, versículos 25 y 26, el Señor va a decir algo más sobre el Espíritu Santo que me parece importante tocar en esta noche. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si ustedes pueden apreciar el versículo 26, dice que hay dos cosas que va a hacer el Espíritu Santo, específicamente. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Podríamos denominar entonces al Espíritu Santo aquí como el Maestro perfecto, porque Él va a ser el instructor. El Señor Jesucristo va a ascender a los cielos después de la cruz, después de la resurrección, como bien sabemos, y 50 días después de que el Señor resucitó y 10 días después de que el Señor ascendió a la gloria, precisamente eso es lo que hace, envía el Espíritu Santo, como bien sabemos.
Jesús conocía perfectamente la necesidad de los suyos. Sabía que ellos necesitarían seguir siendo instruidos. Esto está de fondo en lo que el Señor les está diciendo ahora. Necesitarían seguir siendo instruidos. Durante más de 3 años, sabemos 3 años y fracción, Él les había preparado para la obra a la cual los llamó y que daría inicio cuando Él se fuera a la presencia del Padre, que no es otra cosa que la gran comisión, ¿verdad? Sin embargo, el periodo de instrucción no se detendría con su partida, y esto es muy interesante. Los discípulos todavía necesitarían instrucción permanentemente para llevar a cabo la obra que Él les había encargado, y para eso Él no iba a estar presente. Y entonces era esencial que el Espíritu Santo viniera para instruirle. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3, porque ahí está muy claro lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí en estos versículos que estamos tratando. Dice, en el primer tratado, Teófilo, Lucas le está hablando a la persona a la cual le dirige el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Y el primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. O Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, Lucas está diciendo a Teófilo, a quien le dirige también el segundo libro que él escribe, que es Lucas, le dice que el Señor Jesucristo va a seguir haciendo y enseñando. Porque en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, le comenzó a explicar lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar, pero no terminó de hacer y de enseñar. Por tanto, Él sigue haciendo y enseñando. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo en los suyos. Por eso, algunos piensan que el libro de los Hechos bien se podría denominar Hechos del Espíritu Santo. Porque en definitiva, el que destaca con colores propios aquí en la Trinidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene y dota de poder, ¿cierto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que da denuedo, confianzas para predicar el Evangelio, libertad para predicar el Evangelio. En el capítulo 4 del libro de los Hechos ahí está bastante claro cuando ellos oran al Señor para que Él les dé denuedo, para que hablen la palabra. Y dice la Biblia que entonces cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo los capacitó para que pudiesen predicar con poder el Evangelio del Señor Jesucristo. De tal forma entonces que era esencial, era fundamental que el Espíritu Santo viniera y para eso era esencial que el Señor Jesucristo volviera a la presencia del Padre. El tiempo que Jesús pasó con sus discípulos fue solo el comienzo y eso lo dice también los versículos 2 y 3 del libro de los Hechos del capítulo 1 que recién acabamos de leer el primer versículo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado, miren, mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado mandamientos, pero por el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver enseguida por qué razón dice eso. Porque evidentemente los discípulos todavía no habían comprendido muchas cosas y necesitaban seguir siendo instruidos para la tarea que el Señor Jesucristo le había encomendado. El que continuaría entonces con esta tarea sería el vicario de Cristo. Y este es el vicario de Cristo, el Espíritu Santo, porque Él viene en el lugar de Cristo para hacer la tarea o continuar la tarea que Cristo había comenzado. Del mismo modo que en el verso 16 del capítulo 14 de Juan, les dijo que no los dejaría sin consuelo porque enviaría otro consolador. Ahora también les está diciendo que no los dejaría sin la verdad, porque vendría otro maestro que les enseñará todas las cosas.
En ambas ocasiones es evidente que se refiere al Espíritu Santo. De allí la frase, a quien el Padre enviará en mi nombre. Esto significa que sería enviado a sus discípulos en los méritos, en la naturaleza y en el carácter del Señor Jesucristo. Un teólogo de apellido Tini dice, el Espíritu sería el representante oficialmente designado de Jesús para actuar en su representación. Por eso dice, en mi nombre. El Espíritu Santo vendría a ocupar el lugar del Señor Jesucristo para poder seguir realizando la tarea que el Señor Jesús comenzó a hacer. No la obra de redención, porque eso estaba acabado. ¿Recuerdan cuando antes de expirar dice consumado es? La obra de redención estaba acabada. Sino la obra de instrucción. Por eso dice, los enseñará todas las cosas. Así como tendrían otro consolador, tendrían también otro maestro de la misma naturaleza y carácter de Jesús. Era imposible que los discípulos asimilaran todo lo que Jesús les enseñó mientras estuvo con ellos. De hecho, la mayoría de las cosas les fueron veladas hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés y abrió sus ojos y les guió a la verdad. El Señor Jesucristo más adelante en el capítulo 16, versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, todavía no las pueden entender. ¿Cuándo las entenderán? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Ellos eran torpes para entender, como nosotros, ¿verdad? Nos cuesta mucho comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y de hecho, para comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, es necesario nacer de nuevo. De lo contrario es imposible. En Juan 2, por ejemplo, versículo 22, el autor del Evangelio, Juan, coloca una nota editorial después de que el Señor Jesucristo, en el 21 y 22, el Señor Jesucristo dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y él coloca una nota editorial aclaratoria, pero ¿cuándo? Cuando él ya escribe su Evangelio. Porque allí tenía la comprensión de eso. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Mire, ¿qué cosa? Que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Eso no lo escribe Juan en el momento en que estaban ocurriendo los acontecimientos, sino después. Mucho tiempo después de ocurridos los acontecimientos y donde está mostrando que ahora sí tenían la comprensión después de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos y le estaba instruyendo. Esta es una gran noticia para los confundidos discípulos. Nunca carecerían de lo necesario para enfrentar aún las situaciones más difíciles de la vida. Hermanos, esto que para los discípulos estaba en el futuro cercano, para cada uno de los creyentes en Cristo, es una realidad desde el mismo momento en que Él nos salvó por su gracia. Ya tenemos el consuelo necesario y la enseñanza requerida porque el Consolador habita en nosotros para siempre. Ya tenemos el consuelo necesario, ya no necesitamos otro Consolador más que el Espíritu que está en nosotros. Ya tenemos otro Maestro que es el que nos enseña todas las cosas. Es maravilloso que el Espíritu Santo habite en nosotros, incluso es un misterio en un sentido. No alcanzamos a comprender la dimensión de que el Dios Todopoderoso venga a hombres comunes y corrientes como nosotros. Sin embargo, es también extraordinariamente glorioso que nuestro Maestro infalible, que nos enseña todas las cosas, esté guiándonos, conduciéndonos a toda verdad. Nunca dejaremos de aprender. Siempre seremos discípulos, aprendices. De hecho, eso somos del Señor, ¿verdad? Y un discípulo es alguien que está constantemente aprendiendo. Y cada vez pareciéndose más a su Maestro, como veíamos en la mañana. Paso a paso el Espíritu Santo nos conducirá más y más a la verdad más profunda de la revelación de Dios. Siempre tenemos necesidad de ser enseñados en la verdad. Y es el mismo que inspiró la verdad, aquel que nos enseña toda verdad.
Primera de Juan 2. Allí el mismo autor del Evangelio en su primera carta nos dice eso. Primera de Juan 2, versículo 21 en adelante al 27. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Obviamente que esto no descarta a los maestros, porque ¿quién es el que dejó a los maestros en la iglesia? El mismo Señor. Sino que lo que está diciendo que hay un maestro infalible que utiliza como instrumento a los maestros para enseñarnos todas las cosas, y es el Espíritu Santo. Todos los maestros humanos somos falibles, pero el Espíritu Santo es infalible. Y por eso es que nosotros entendemos que lo que el Señor le está diciendo a los discípulos es que cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, al cual enviará, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. El Espíritu es el Maestro de la verdad que ahora reside, hizo su habitación en cada uno de nosotros. Ilumina la palabra de Dios en nuestra mente, otorgándonos el conocimiento de la verdad que nos lleva al crecimiento y la madurez espiritual. De lo contrario, sería imposible que maduráramos espiritualmente, sería imposible que creciéramos, que tuviésemos más convicciones. Quien hace esa tarea, esa obra en nosotros y la hará hasta el día en que partamos a la presencia del Señor, es el Espíritu Santo. Por eso es que, como yo he dicho en ocasiones anteriores, muchas veces se nos acusa a nosotros, ¿cierto?, de que somos muy fríos y de que no tenemos el Espíritu, pero el Espíritu sí está en nosotros. De lo contrario, no podríamos entender la palabra de Dios. Todas las cosas que necesitamos conocer, el Espíritu Santo nos la enseñará. Eso es lo que el Señor está diciendo a sus discípulos en particular, en principio, pero también a nosotros nos alcanza esa promesa maravillosa. Pero hay algo más muy interesante en la última frase del versículo 26, y esto es lo segundo. Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa a los discípulos entonces se trata, y aquí en términos específicos, de la inspiración divina para que los apóstoles registraran todo lo que Jesús enseñó y era necesario para ellos y los que vendrían después. Lo primero tiene que ver con la labor de maestro del Espíritu Santo, lo segundo tiene que ver con la labor de inspiración del Espíritu Santo para plasmar los dichos de Jesús y todo lo que tiene que ver con las implicancias de la obra de Jesús en lo que nosotros tenemos en el día de hoy como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como la revelación de la palabra de Dios. El Espíritu les guiaría infaliblemente a registrar lo que Jesús enseñó y las implicaciones de su obra. Esto no es otra cosa que el registro que tenemos en la palabra de Dios. Tal como Pedro lo escribe en su segunda carta, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa palabra inspirado es distinta a la que aparece en 2 de Timoteo 3:16.
La segunda de Timoteo 3:16 es una palabra que aparece únicamente una vez en la Biblia y significa soplada literalmente por Dios, y ahí está hablando de la forma, del origen, ¿cierto?, divino que tiene la palabra, pero acá utiliza una palabra que puede ser traducida como llevados por el Espíritu Santo, para escribir exactamente lo que Dios quería que quedara plasmado en su palabra. ¿Y de qué habla el Nuevo Testamento? De lo que Jesús dijo e hizo, de lo que Jesús enseñó y lo que Él hizo. El apóstol Pablo declaró: toda la Escritura es inspirada por Dios, respirada por Dios o soplada por Dios. La revelación plenaria de las Escrituras, del mismo modo como lo fueron en el Antiguo Testamento, lo serían en el Nuevo Testamento. Esta es la espada del Espíritu, la infalible e inerrante palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo también tenía esa labor esencial. Sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos conocer y tener lo que tenemos aquí en estos libros preciosos, que son la única verdad absoluta que existe, que nos conduce a Dios, que nos lleva al conocimiento de su gloria, de su grandeza, que por contraste nos lleva a considerar nuestra propia condición y necesidad espiritual, y que también en consecuencia nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y nos lleva a los pies del Señor Jesucristo. Al registrar los apóstoles la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, les preservaría de error, evidentemente, porque algunos preguntan: ¿y cómo puede ser si los hombres escribieron la Biblia? ¿Cómo puede ser que no contenga error? Y la respuesta es que Dios les preservó de error cuando los inspiró para escribir su palabra. Al mismo tiempo que al traer a su mente las palabras de Cristo, les llevaría a la comprensión de la verdad, del mismo modo como les llevó a registrar la inspiración de la verdad. Dos cosas entonces hace el Espíritu Santo. Les llevó a los primeros apóstoles a escribir o a registrar la inspiración de la verdad, y también les dio la comprensión de la verdad por medio de la iluminación, como el gran maestro que es. Un teólogo de apellido Alford dice: es en el cumplimiento de esta promesa a los apóstoles que su suficiencia como testigo de todo lo que el Señor hizo y enseñó, y consecuentemente la autenticidad de la narrativa del Evangelio está basada. Es decir, la autenticidad de la narrativa del Evangelio está basada en la infalibilidad del Espíritu Santo, que inspiró a estos hombres falibles para que escribieran la palabra de Dios. Hermanos, no sé si nosotros entendemos lo que esto significa en la práctica. No sé si vemos cuánta bendición podemos hoy disfrutar al considerar la palabra de Dios, al saber que esto no es letra muerta, sino es letra viva, al saber que esto es letra infalible y que el Señor nunca se va a equivocar, y el Espíritu Santo que vino a nosotros nos está dirigiendo a toda verdad, nos está conduciendo a toda verdad y nos está dando comprensión de toda la verdad. Y de esa manera entonces nosotros podemos estar capacitados, preparados para toda buena obra. De esa manera podemos cumplir la tarea que Él nos encomendó de ir y predicar el Evangelio con denuedo, con la libertad que solo el Espíritu nos puede dar. Y al enviar a su Espíritu nos dio la comprensión de ella en su verdadero sentido y propósito. Esta preciosa palabra la tenemos disponible en cada momento de nuestra vida, no solo cuando nos reunimos como iglesia, ¿cierto?, y presentamos nuestra adoración al Señor y recibimos su palabra aquí, sino también en nuestras casas, donde sea que estemos, está disponible permanentemente la palabra de Dios. El único obstáculo siempre somos nosotros mismos. El único obstáculo somos nosotros mismos cuando no queremos o no tenemos el deseo de poder ir a la palabra, pero ella está siempre disponible para nosotros, sin ningún tipo de restricción. De allí que siempre hemos dicho que el Espíritu Santo sigue hablando hoy, pero por la palabra, nunca aparte de ella. El Espíritu Santo sigue hablando hoy, sigue actuando hoy, sigue transmitiéndonos la verdad, pero de lo que Dios ya dijo. Él os recordará todo lo que yo os he dicho.
En materia de fe y doctrina, el Espíritu Santo nos ha dado todo lo que necesitamos. Y es eso mismo, es decir, las Escrituras, las que nos recuerdan constantemente para que no caigamos en el error de creer que podemos hacer teología fuera de esta fuente infalible de la verdad. El Espíritu nos está restringiendo de alguna manera, diciendo cuidado con buscar otro tipo de fuente de revelación, porque de lo contrario nos vamos a desviar y vamos a empezar a hacer teología subjetiva, es decir, que parta de nuestro corazón y nuestro deseo. El Espíritu nos preserva de eso, porque ¿qué nos dice? Vea la palabra, esa palabra la inspiré yo. Y entonces podemos conocer la verdad a través de la propia enseñanza que el Espíritu transmite. Como alguien escribió, en materia de fe, el Espíritu Santo nos trae a la mente constantemente las cosas que dijo Jesús. Tenemos la obligación de pensar, pero tenemos que confrontar todas nuestras conclusiones con la palabra de Jesús. No es tanto la verdad lo que tenemos que descubrir, porque Él ya nos dijo la verdad. Lo que tenemos que descubrir es lo que quiere decir esa verdad. El Espíritu Santo nos salva de la arrogancia y del error en nuestro pensar. Los apóstoles, contando con la presencia del Dios Trino, eso es el contexto, ¿cierto? El consuelo y el Maestro infalible trastornaron el mundo entero. ¿Cómo pudieron hombres tan comunes y corrientes como los apóstoles, muchos de ellos o varios de ellos pescadores, ¿verdad?, un poco rústicos del mar de Galilea, cómo pudieron estos hombres ser instrumentos para la transformación del mundo conocido de ese entonces? ¿De dónde sacaron la fuerza, la capacidad, la sabiduría y el poder? Del Espíritu Santo. ¿Cómo pudieron poner el mundo al revés, en un sentido, ¿cierto?, si eran personas comunes y corrientes? Porque ¿quién habitaba en ellos? ¿Quién vino a vivir a ellos? ¿Quién vino a revelarles la verdad? ¿Y quién vino a instruirles en la verdad? ¿Y quién vino a usar esa verdad poderosa para transformar otras vidas a través de ellos? Es el Espíritu de Dios. Nosotros contamos con eso en el día de hoy. Y entonces la pregunta es, ¿qué nos estorba para poder hacer la obra de Dios? La pregunta es, ¿por qué no estamos activamente haciendo la tarea que el Señor nos dio cuando contamos con todos los recursos que necesitamos? El Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios nos guía infaliblemente a la verdad. El Espíritu de Dios nos usa como instrumentos en sus manos. Estos hombres sembraron la palabra de Dios con denuedo, confianza, con toda libertad en todo el mundo conocido. En ese momento aún no lo entendían cabalmente. En ese momento cuando Jesús les dice esto, ¿verdad? Sin embargo, llegaría el tiempo donde estas preciosas promesas se hicieron realidad y nada podría detener el avance de la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia del Señor Jesucristo permanece hasta hoy después de 20 siglos? ¿Por qué la iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo una fuerza que ni las puertas del Hades van a poder vencer o detener? Porque Dios sigue conduciendo su iglesia. Porque Dios sigue conduciendo su iglesia, habitando en cada uno de los creyentes del cuerpo de Cristo para poder darnos sabiduría, denuedo y fortaleza para vencer los obstáculos que se nos presentan en el camino. No existe hombre, poder o autoridad, ni siquiera en las regiones celestes, que pueda detener a la iglesia, porque está dotada de todo lo que necesita para llevar el mensaje poderoso del Evangelio de Cristo. Y eso gracias al Espíritu de Dios. Por eso le damos el lugar que corresponde. Por eso el Señor Jesucristo enfocó su mirada en los discípulos, en la condición, en la circunstancia en la que estaban, y quiso alentarles, diciendo, no se preocupen, porque el Espíritu de verdad vendrá a ustedes, habitará en ustedes, el mismo que está con ustedes habitará en ustedes, y Él los enseñará todas las cosas, porque es el Maestro infalible, y Él os recordará todo lo que yo os he dicho, porque es quien revela la verdad infalible que los discípulos registraron en las Escrituras. Hermanos, que el Señor nos dé también ese sentido de certeza, de seguridad, que el Espíritu habita en nosotros, y entonces vamos a su palabra sabiendo que Él nos enseñará,
Vamos a su palabra sabiendo que así como inspiró las Escrituras, Él también nos iluminará para entender la palabra de Dios, pero no para tener una serie de conceptos en nuestra cabeza en términos intelectuales, sino para hacer la tarea que el Señor nos mandó a realizar. Padre, gracias por darnos una comprensión un poquito más acabada de lo que significa la obra del Espíritu. Señor, apreciamos tanto que tú hayas enviado al gran Consolador, al Maestro infalible a nuestra vida. De lo contrario, estaríamos llenos de especulaciones vacías, solo provenientes de corazones, Señor, falibles. ¿Qué diferencia hace que el Espíritu Santo haya venido a nosotros? ¿Qué diferencia hace que el Espíritu Santo haya inspirado tu palabra y nos recuerde todo el tiempo lo que Jesús dijo y enseñó y las implicancias de su obra perfecta en la cruz? Gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias por enseñarnos todas las cosas. Y Señor, ayúdanos también a poder predicar ese Evangelio con esa certeza de que no son palabras simplemente, porque el Espíritu Santo es el que aplica esa verdad a los corazones y les da vida a los corazones muertos y les da vida y nos da el privilegio a nosotros de ser instrumentos para que eso pueda ser una realidad. Bendice a mis hermanos, Señor. Sigue guiándonos como iglesia de Jesucristo, que tu nombre sea siempre exaltado y nosotros, Señor, asombrados por tu gran obra perfecta que sigues haciendo aún en el día de hoy. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.